Hola a todos, buena tarde. Buenas tardes a todos. Os queremos dar las gracias desde Acadip por estar aquí. Ya sabéis que queríamos organizar estas jornadas hace tiempo por la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias y no ha sido posible de manera presencial por lo que todos sabemos, pero bueno, también vemos el lado positivo, que así podemos llegar a más gente. No queríamos perder la oportunidad de difundir conocimiento y queremos dar las gracias a que contábamos ya con unas ponentes que se habían ofrecido a participar con nosotros y era algo que no podíamos desaprovechar. Y aquí estamos para aprender todos, o sea que damos la bienvenida a Saida. Hoy nos hablará Saida Riga-Manonellas, enfermera especialista en pediatría, actualmente enfermera de la unidad de patología infecciosa e inmunodeficiencias primarias en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. También es miembro del Grupo Internacional de Enfermeras por las Inmunodeficiencias Primarias, vocal de la Asociación Catalana de Enfermería Pediátrica y del Colegio de Enfermeras de Barcelona. Así que sin más, damos paso a esta conferencia sobre nutrición en enfermedades en inmunodeficiencias primarias y también queremos dar las gracias a Takeda por colaborar con nosotros. Por ese motivo que muchas inmunodeficiencias primarias están asociadas a trastornos gastrointestinales. Los desórdenes gastrointestinales que afectan a la boca, garganta, estómago e intestino son comunes entre los pacientes con inmunodeficiencia primaria. El sistema gastrointestinal está constantemente expuesto a virus, parásitos y bacterias, los cuales pueden ser causa de irritación, inflamación, infección en el revestimiento intestinal, particularmente cuando el sistema inmune no funciona correctamente. Por ese motivo, muchos pacientes con IBP tienen un retraso en el crecimiento y esta manifestación acompañada de algún otro signo siempre nos tiene que hacer sospechar de una inmunodeficiencia en un paciente que aún no está diagnosticado. ¿Y por qué es debido este retraso postestatural? Pues bien, por las infecciones recurrentes y otros trastornos gastrointestinales que provocan muchas inmunodeficiencias y que ahora os explicaré. Los trastornos gastrointestinales en las IDPs pueden ser clasificados en 4 grandes grupos. Más susceptibilidad a las infecciones gastrointestinales, condiciones crónicas inflamatorias, enfermedades autoinmunes y más riesgo de neoplasias gastrointestinales. Y dentro de estos trastornos también quiero añadir las dificultades para la alimentación, porque en algunas inmunodeficiencias hay manifestaciones faciales como el labio leporino o la mandíbula pequeña que dificultan una correcta alimentación en los niños. O, por ejemplo, también hay algunas personas con inmunodeficiencia que tienen disfagia, que más adelante os lo explicaré. Entonces, ¿cuáles son las principales causas, ¿no?, que ahora os comentaba? Por un lado, tenemos las infecciones, que pueden ser bacterianas, virales, parasitarias o fúngicas. Dentro de las infecciones bacterianas existen diferentes especies, como la salmonella o el campylobacter, que estas son muy habituales en la inmunodeficiencia común variable o la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, como la enfermedad de Bruton, por ejemplo. Dentro de las infecciones virales, por ejemplo, el citomegalovirus o el rotavirus son habituales, por ejemplo, en la inmunodeficiencia combinada grave. Dentro de las parasitarias, por ejemplo, tenemos la giardia, que es habitual en el déficit selectivo de IgA, la inmunodeficiencia común variable, la enfermedad de Bruton, el síndrome de hiper-IgM. Y en las infecciones fúngicas, por ejemplo, tenemos la cándida, que es habitual en la inmunodeficiencia combinada grave y el síndrome de George. En estas enfermedades, como os he comentado, también se produce una excesiva inflamación del sistema gastrointestinal y no es infrecuente que en algunas inmunodeficiencias exista una enfermedad inflamatoria intestinal similar a la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Por ejemplo, enfermedad de Crohn la podríamos ver en el déficit selectivo de IgA, la inmunodeficiencia común variable, la enfermedad de Bruton, el síndrome de Wiskott-Aldrich, la enfermedad granulomatosa crónica.
Y la colitis ulcerosa sería más típica, por ejemplo, de la inmunodeficiencia común variable o la enfermedad de la granulomatosa crónica. Por otro lado, en las inmunodeficiencias, el sistema inmune puede dañar erróneamente los tejidos sanos, dando lugar a autoinmunidad, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad celíaca, que es muy habitual en personas con déficit selectivo de IgA. Y, por ejemplo, también serían habituales algunas neoplasias como el adenocarcinoma de colon o de estómago o el linfoma. Los síntomas de muchas enfermedades gastrointestinales son los mismos que para una persona sana sin una inmunodeficiencia. Sin embargo, en pacientes con IDP es probable que el desarrollo de la enfermedad gastrointestinal sea diferente, ya que los síntomas pueden ser recurrentes, de larga duración y muchas veces no responden a tratamientos convencionales que sí funcionan en pacientes sanos. Por ejemplo, síntomas habituales, pérdida de peso, abdomen hinchado, dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea que suele ser prolongada o recurrente, sangre o moco en las heces, problemas de absorción intestinal, encías inflamadas o úlceras en la boca, que esto es muy típico en la enfermedad granulomatosa crónica, o úlceras rectales, por ejemplo. Sí que es cierto que algunos problemas gastrointestinales son más prevalentes que otros en pacientes con inmunodeficiencias determinadas, como las que veis en la diapositiva. Pero también hay que tener en cuenta que algunos síntomas gastrointestinales también pueden darse como respuesta a determinados tratamientos o a algunas alergias alimentarias. El objetivo principal del tratamiento nutricional en estos pacientes es mantener un estado óptimo de la nutrición y para ello es necesario que durante todo el transcurso de la enfermedad se realice una valoración nutricional que mejore el riesgo nutricional del paciente. Para valorar el estado nutricional se realizará una anamnesis que recogerá información relativa a la existencia de enfermedades y el entorno ambiental, higiénico y social del paciente. También se realizará una exploración física completa para valorar globalmente la nutrición y detectar la existencia de manifestaciones carenciales o cualquier otro signo. Por ejemplo, comprobar la existencia de úlceras orales, dolor abdominal, si hay un hígado más grande de lo normal. Entonces, la antropometría, que es lo que veis en esta diapositiva, es una herramienta de diagnóstico y evaluación que permite diferenciar el peso bruto de los tejidos, valorar el agua intra y extracelular y clasificar a la persona por su morfotipo. Cuando realizamos la antropometría de una persona, medimos el peso, la altura, longitudes, perímetros, diámetros, pliegues cutáneos y estos datos se procesan mediante la aplicación de diferentes ecuaciones y fórmulas estadísticas. Por ejemplo, con el perímetro cefálico es muy importante medirlo en niños porque si es más pequeño de lo normal puede indicarnos una malnutrición. El índice de masa corporal, o también llamado índice de Quetelet, por lo general y según la edad de la persona, consideramos valores normales entre 18 y 25, valores por debajo de 18 nos indican que hay un infrapeso y valores superiores a 25 nos indican que hay un sobrepeso y si son más altos de 30 nos indican que existe obesidad en esta persona. Luego hay el índice nutricional de Waterloo, que se utiliza para determinar si existe un estado de malnutrición agudo o crónico. Y luego la valoración de la grasa corporal o masa muscular se realiza con la medida de los pliegues o perímetros cutáneos utilizando también diferentes ecuaciones. También existen estas gráficas de crecimiento y valoración nutricional que según la edad y el sexo de la persona nos indica si tiene un peso, talla o índice de masa corporal dentro de la normalidad. Que aquí tenéis algunos ejemplos de gráficos, pero hay muchos más para diferentes sexos y edades. Pero dependiendo y con un análisis de sangre, además, también podemos evaluar el estado nutricional.
se pueden encontrar signos de infección, de inflamación, signos de sangrados internos o el estado del hígado, por ejemplo, con estos diferentes parámetros que podéis ver aquí. Vale. El médico, además, también puede recomendar realizar diferentes pruebas gastrointestinales de rutina, que si tenéis una inmunodeficiencia o tenéis un hijo con inmunodeficiencia, seguro que alguna vez os han realizado estas pruebas. Por ejemplo, el análisis de heces es muy frecuente para identificar inflamaciones o infecciones causadas por bacterias, virus o parásitos. Por ejemplo, tenemos la calprotectina, que es un parámetro que se utiliza para evaluar la inflamación intestinal siempre que no haya sangre en las heces. Y luego hay otras pruebas como los rayos X, ecografías, TAC, imágenes por resonancia magnética, para obtener imágenes del interior del cuerpo y ver si hay algún problema. Y luego también puede ser que se realicen procedimientos gastroscópicos o colonoscópicos para analizar la mucosa gástrica o intestinal y también se pueden realizar biopsias si es necesario. Es muy importante todo esto porque si los profesionales sanitarios detectamos cualquier problema a tiempo, los tratamientos necesarios podrán iniciarse lo antes posible y así mejorarán los síntomas y el bienestar. Y por eso también es muy importante el seguimiento por parte de un gastroenterólogo, aparte del inmunólogo, para participar en las pruebas diagnósticas y gestionar el tratamiento si un paciente con inmunodeficiencia tiene síntomas gastrointestinales significativos. Y bien, ahora voy a centrarme un poco más en las recomendaciones y tratamientos nutritivos, que quizás es lo que más os interesa. Aparte, además, también existen diferentes tratamientos farmacológicos, que hoy no me voy a centrar en explicar, pero os voy a nombrar algunos, que pueden ser efectivos para tratar infecciones y otros trastornos gastrointestinales. Por ejemplo, el tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas para prevenir infecciones gastrointestinales, antibióticos, antivirales, antifúngicos para tratar infecciones gastrointestinales, que son similares a los que se recetan a personas sanas, pero que en el caso de las inmunodeficiencias pueden requerir un tratamiento más prolongado y un seguimiento de las posibles complicaciones. También para el sistema gastrointestinal a veces se administran corticoides para el control de síntomas como diarrea y inmunosupresores para suprimir el sistema inmunológico en caso de enfermedades gastrointestinales autoinmunes o inflamatorias graves como las que os comentaba antes. Y bueno, como os comentaba, además del tratamiento farmacológico, también es muy importante seguir unas recomendaciones dietéticas específicas. Aunque lo fundamental, al igual que en cualquier individuo sano, es seguir una alimentación variada y equilibrada y hacer sobre todo mucho hincapié en las medidas higiénicas, que es por las que voy a empezar, ¿vale? Que son todas estas las medidas higiénicas que hemos de tener en cuenta. Voy a empezar por la higiene personal. Es necesario saber que los mismos manipuladores de los alimentos pueden ser portadores de gérmenes y contaminar los alimentos por contacto con las manos, mucosas, heridas. Es por ese motivo que es muy importante la higiene personal de la persona con inmunodeficiencia, pero también de su familia. El lavado de manos con agua y jabón es la medida más importante, sobre todo antes y después de preparar o comer alimentos, sobre todo después de preparar carnes, pescado o mariscos crudos y antes y después de utilizar el inodoro o, por ejemplo, cambiar pañales. Después del lavado de manos es muy importante también secarse bien las manos con una toalla limpia y idealmente lo mejor sería utilizar papel desechable o cambiar las toallas de forma muy, muy frecuente porque con la humedad también se pueden contaminar. Si no hay suciedad evidente en las manos, se puede sustituir el lavado de manos
con agua y jabón por solución hidroalcohólica, ¿no? Que ahora casi todos tenemos en casa con esto de la pandemia del COVID y es bastante accesible. Pero sobre todo que las manos no tengan restos de suciedad o incluso a lo mejor primero antes de preparar la comida realizar una higiene de manos con agua y jabón y luego entre diferentes cambios de alimentos o productos pues hacerse un lavado con solución alcohólica. También es necesario protegerse las heridas antes de manipular los alimentos ya que podrían estar colonizadas por algún microorganismo. Es muy importante, ¿no? Durante la preparación de la comida, pues no toser ni estornudar encima de los alimentos. Y en caso de tener diarrea o dolor abdominal, es preferible delegar la preparación de alimentos a otra persona, ¿no? Para no poder transmitir posibles infecciones a través de la comida. Otro tema es que después de utilizar una esponja, se debe aclarar muy bien con agua y mantenerla en un lugar limpio y dejarla que se seque bien, por lo mismo que os comentaba de las toallas, para evitar la humedad durante mucho tiempo. Y además también es recomendable que estas toallas, estas esponjas, se cambien de forma muy habitual, que cada 15 días, por ejemplo. Por otro lado, relacionado con la higiene personal, es muy importante el cuidado adecuado de los dientes, ¿no? Tanto de los dientes como de las encías, la lengua y toda la cavidad bucal para la prevención de las caries. Y no solo es importante la higiene bucodental en la persona con IBP, sino también en su familia, porque a través de la saliva, ¿no? Con los besos, por ejemplo, se pueden traspasar microorganismos y provocar caries a la persona con inmunodeficiencia que tiene más posibilidades de tener caries. Y sobre todo también es muy importante hacer una correcta higiene bucodental después de tratamientos largos como un trasplante de médula ósea, ya que puede ser un foco de infección importante. Entonces, ¿cuáles son un poco las pautas para una correcta higiene bucodental? ¿Vale? Siempre se realizará con un cepillo blando para no realizar posibles heridas en las encías que se puedan infectar. Igual que con las esponjas y las toallas, mantener el cepillo limpio, seco y separado de los demás convivientes de la casa. Se recomienda cambiar el cepillo cada 2 meses y utilizaremos pastas dentríficas con alto contenido en flúor. En niños se recomienda cantidades de flúor superiores a 1.400 partes por millón y en adultos de 5.000 partes por millón de flúor. También se puede realizar barnices de flúor de aplicación tópica en domicilio según el riesgo de caries de cada persona y siempre previa valoración del odontólogo. No se recomienda utilizar seda dental en menores de 3 años y si se usa, vigilar mucho de no organizar heridas. Y una duda muy habitual a veces es, sobre todo en aquellos que tienen niños con inmunodeficiencia, bueno, incluso niños sanos, es cuándo iniciar la higiene oral en los niños. Pues bien, no hay que esperar que aparezcan los primeros dientes. Se puede iniciar la higiene oral en el recién nacido con ayuda de una gasa mojada o un dedal de silicona para limpiar las encías, lengua, el interior de las mejillas y el paladar. También es importante relacionado con los bebés no chupar los chupetes del bebé ni soplar directamente encima de la comida cuando cena, por lo que os comentaba antes, ¿no? El riesgo de traspasar microorganismos que tenemos en nuestra boca a la persona con inmunodeficiencia. Y hay que tener en cuenta que el cuidado de boca de los niños es responsabilidad de los padres, ¿no? Por lo menos hasta que el niño tenga 8 años y tenga la habilidad motora suficiente para realizarse un buen cepillado, es responsabilidad de los padres. Y a partir de los 8 años, aún así hay que supervisar que realmente lo hacen bien. Entonces, otro tema importante relacionado con las inmunodeficiencias es que se recomienda un control en el odontólogo cada 6 meses en el caso de los niños y una vez al año mínimo en adultos. Esto sí tenemos una salud en nuestros dientes
y si requieren más visitas porque el odontólogo así lo dice, pues se irán, pero como mínimo cada 6 meses en los niños y cada año en los adultos. Otro tema es otro tema de medidas higiénicas preventivas es la higiene de las superficies, ¿no? No es necesario que se utilice una vajilla ni cubiertos de un solo uso, pero sí que se recomienda limpiar los utensilios en el lavavajillas o, si no es posible, utilizar agua caliente y jabón, agua muy caliente sobre todo, no limpiarlos con agua fría. Sobre todo, pues obviamente no fumar en la cocina, ¿no? Para no contaminar las diferentes partes de la cocina. Los trapos también se han de cambiar frecuentemente y si no, limpiar con papel desechable a veces es la mejor opción y lo más higiénico. Debemos de utilizar los mismos utensilios como por ejemplo cuchillos o tablas para cortar alimentos. Que no cortemos con el mismo cuchillo alimentos crudos que aún están crudos con alimentos cocinados, ¿no? Porque si primero cortamos con un alimento crudo y después no cocinado, podemos contaminar el alimento que ya está cocinado. Para cortar alimentos en tablas se recomienda que sean gruesas, de plástico, de mármol, de vidrio o de cerámica y evitar que sean de maderas o otras superficies porosas que pueden absorber los alimentos líquidos y que se queden ahí retenidos y se contaminen con el tiempo. Y también es recomendable usar una tabla diferente para cortar las frutas y verduras frescas y otra tabla para cortar la carne, el pescado, el marisco. Por otro lado, es muy importante la seguridad en los alimentos, tanto en los productos que compramos como cuando comemos fuera de casa. En los productos que compramos siempre hemos de verificar la fecha de caducidad. No debemos comprar frutas y verduras que estén precortadas ni con magulladuras. Los pescados deben tener la escama firme y los ojos brillantes. Y en la compra del supermercado, los productos fríos y congelados, no es obvio que serán los últimos que carguemos para mantener una correcta cadena del frío y transportarlos en bolsas isotérmicas a poder ser. Tampoco compraremos alimentos enlatados con abolladuras o latas hinchadas. Y siempre hemos de aprovechar para comprar productos de temporada y de nuestra tierra, que habrán seguramente viajado menos y no habrán tenido tantos cambios de temperatura y seguramente estén mucho mejor conservados. En cuanto comamos fuera de casa, del restaurante, que ahora por desgracia no podemos ir, pero bueno, sí que se puede comer, sí que se puede pedir comida que nos lo traigan a casa, ¿no? Siempre hemos de evitar alimentos que puedan estar a la intemperie, ¿no? O alimentos que puedan estar en buffets. Y cuando vamos al supermercado, esto me lo he olvidado, no probar muestras gratuitas estas que regalan que no sabemos el tiempo que han estado sin estar en una correcta conservación. Y cuando vamos así de restaurante y tal, lo ideal es utilizar salsas y condimentos de un solo uso, monodosis. Que bueno, la verdad es que ahora con el coronavirus en muchos restaurantes ya están obligados a utilizar monodosis. Es cierto que las prácticas correctas de higiene alimentaria las tenemos que seguir en casa durante todo el año, pero en los meses calurosos todavía hemos de hacer más hincapié, ya que el calor es uno de los factores más relevantes en el deterioro de los alimentos. En cuanto a la conservación de los alimentos, hemos de conservarlos adecuadamente hasta su total consumo, ¿no? Que no estén expuestos a temperaturas excesivamente altas los alimentos frescos, ni a temperaturas muy bajas los alimentos que ya están cocidos. Si vamos a tardar en consumir, se deberán tomar las medidas necesarias para conservarlos, incluidas la refrigeración, ¿no? En nevera y la congelación, si es necesario. No debemos tampoco beber agua que lleve estancada en un recipiente durante mucho tiempo. Por ejemplo, guardar la harina, el azúcar y el arroz en lugares libres de humedad.
hemos de traspasar el contenido de los recipientes abiertos como latas a un envase de vidrio o plástico que pueda ser tapado correctamente. Y en los alimentos cocidos hemos de consumirlo en menos de 2 horas después de haberlos cocinado y si no es posible, pues guardarlos en nevera un máximo de 24 horas. Entonces, ¿qué recomendaciones hay con el uso de la nevera? Debe estar siempre bien limpio. Se recomienda limpiar una vez a la semana el frigorífico. No almacenar demasiados alimentos para permitir la circulación de aire en su interior. Mantener los alimentos en recipientes tapados. Separar alimentos crudos y cocinados para evitar contaminaciones cruzadas. No introducir alimentos calientes dentro de la nevera para no alterar la temperatura del frigorífico y estropear otros alimentos. Conservar el frigorífico a menos de 5 grados en los alimentos cocidos. Cuando es necesario descongelar un alimento, se ha de hacer de forma correcta, que de forma correcta es primero colocarlo en el frigorífico y una vez ya esté descongelado, sacarlo a temperatura ambiente. También se pueden descongelar con el microondas, también sería una otra opción, si no es posible hacerlo en el frigorífico y tenemos un poco de prisa, o bajo un chorro de agua fría, pero no se recomienda descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Recordar que si se descongela carne o pescado, no debe volverse a congelar, por lo que será mejor cocerlo y después taparlo y guardarlo en frío como un alimento ya cocido. Y en caso de congelar alimentos es muy importante etiquetar correctamente el producto para saber el tiempo que lleva de congelación. En cuanto a la higiene de los alimentos, es muy importante lavar adecuadamente las frutas y las verduras. Se pueden colocar bajo agua corriente tibia, mejor tibia que fría. Y si es necesario, restregar con un cepillito limpio de uso exclusivo solo para este cepillo, solo de uso exclusivo para limpiar las frutas y las verduras. Aunque vayamos a cortar y a pelar la fruta, también hay que lavarla. Por ejemplo, los plátanos también deberían de lavarse, las naranjas, los melones, el aguacate. Aunque las frutas y verduras estén programadas, siempre volverlas a lavar antes de consumir. En relación a la cocción de alimentos, una cocción correcta es necesaria para una buena seguridad alimentaria también. Por ello necesitamos cocinar bien los alimentos para que no queden crudos en su interior y así asegurarnos que se alcanza una temperatura de al menos 70 grados, que es la temperatura a partir de la cual podemos garantizar la inocuidad. Tenemos pues que prestar especial atención en los trozos grandes de carne y las sopas y los guisos tienen que alcanzar también la ebullición. Hay diferentes tipos de cocción que pueden enriquecer un alimento o disminuir la cantidad de nutrientes que contiene. Y es necesario conocer las diferentes formas de cocinar un alimento para poder escoger en cada momento la más adecuada. Por ejemplo, cuando freímos un alimento, ¿no? Es muy importante que el alimento esté bien sumergido en la grasa para evitar que se reblandezca o que sea poco crujiente. Los alimentos ricos en agua, por ejemplo, como las verduras o el pescado, se deben secar antes de freír y es por eso que a menudo los cubrimos de harina. Y para realizar una buena fritura hay que seguir los siguientes consejos. El aceite ha de calentarse a fuego moderado, nunca a fuego vivo. El aceite de oliva es el mejor aceite que podemos utilizar por sus características y composición, que es rico en grasas monoinsaturadas. Después de freír los alimentos, es conveniente pasarlos por un papel absorbente para retirar el exceso de aceite y no se recomienda mezclar diferentes aceites, ¿no? Separar los aceites. ¿Cuál es la ventaja de comer comida frita? Que aunque no lo parezca, tiene algunas ventajas. Pues que nutricionalmente los alimentos conservan muy bien sus propiedades.
ya que el tiempo de cocción es muy corto. Sin embargo, se producen algunas pérdidas vitamínicas por el calor, como en la mayoría de las cocciones. Pero, por ejemplo, esta técnica, ¿no? Que enriquece mucho el alimento con la grasa del aceite, es menos apropiada en casos de obesidad, porque tiene más calorías. Otra forma de cocer los alimentos es asándolos. Se pueden hacer diferentes formas de asar al horno, asar en guisar o asar a la plancha, ¿no? Si lo hacemos en el horno, saber que desde el punto de vista nutricional, el alimento asado al horno pierde muchas vitaminas y sales minerales debido al largo tiempo de cocción y las altas temperaturas. Se recomienda que, por ejemplo, las hortalizas y las patatas se usen con la piel para preservar gran parte de vitaminas y minerales. En el caso de los guisos, la cocción prolongada de los guisos hace que los alimentos sean más fáciles de digerir, sin embargo, también hay una mayor pérdida de nutrientes. En el caso de hacer cosas a la plancha, se recomienda no pinchar el alimento, ¿vale? Ya que ni voltearlo continuamente ni aplastarlo contra la plancha, ya que de este modo se reseca y se endurece mucho el alimento. También se recomienda, que es algo que a veces hacemos mal, no echarle sal antes de cocinarlo, sino echar la sal después, cuando cocinamos algún alimento a la plancha. Y desde el punto de vista nutricional, los alimentos cocinados a la plancha, como son cocciones muy rápidas, implican pocas pérdidas de nutrientes. Pero el alimento debe estar cocido adecuadamente, que esté bien cocido para evitar posibles toxinfecciones, sobre todo el pollo o la carne a la plancha. Otra manera de cocer los alimentos es a través de hervir, ¿no? Con agua hirviendo. Y se puede hacer al vapor, ¿no? Cocer al vapor o cocer a presión. Por ejemplo, al vapor, la verdad que son cocciones que tienen mucho valor nutritivo, ya que conservan muy bien las calidades nutritivas, las texturas y el color y el sabor de los alimentos. Y esta técnica también es aconsejable en regímenes dietéticos para personas, por ejemplo, con hipertensión arterial o obesidad. Y después, por otro lado, tenemos hervir con cocción a presión, que en este caso el agua alcanza la temperatura de ebullición en muy poco tiempo y por eso también permite que el alimento se conserve en mejor estado y que conserve mejor las sustancias nutritivas y organolépticas. Y luego otro tema que aquí nos sale, ¿no?, es cómo cocinar los alimentos crudos. Los alimentos crudos son a menudo más difíciles de digerir y pueden presentar más riesgos de intoxicaciones alimentarias si no se manipulan adecuadamente. Por este motivo, especialmente en las personas con inmunodeficiencia primaria, no se recomiendan, pero si se utilizan, pues se ha de ser muy escrupuloso con la higienización correcta y congelación de los alimentos que se vayan a comer crudos. Y bien, era un tema para las personas con IP, ¿no? Era el tema de las medidas higiénicas y ahora os voy a hacer una explicación de lo que es una alimentación saludable, ¿vale? Entonces, voy a empezar con la dieta equilibrada en un bebé. La leche materna contiene todos los nutrientes que el bebé necesita durante los 6 primeros meses de vida en comparación con la leche artificial. Tiene mejor perfil de aminoácidos y lípidos que favorecen la digestión y la absorción. También favorece el establecimiento de una flora bacteriana intestinal más adecuada y protectora y además contiene propiedades antiinfecciosas. Por lo que si no está contraindicada es la alimentación de elección en los bebés, la lactancia materna. Normalmente se recomienda hacer lactancia materna a demanda cada 2 o 3 horas. Pero a veces existen situaciones clínicas concretas en que puede estar contraindicada la lactancia materna en un bebé con inmunodeficiencia primaria. Por ejemplo, en la inmunodeficiencia combinada grave se va a suspender
la lactancia materna, excepto si se demuestra que la madre es negativa en citomegalovirus, y ya que si la madre es positiva, el citomegalovirus es un virus que en personas sanas pasa desapercibido, inactivo, pero en personas con alguna inmunodeficiencia se pueden producir infecciones muy agresivas o muy graves. También está contraindicada la lactancia materna en algunas infecciones maternas, pero que esto es las mismas recomendaciones que para personas sanas, ¿no? Por ejemplo, que la madre tenga lesiones herpéticas cerca de los pezones, que la madre tenga varicela o sarampión, aunque en algunos casos se individualiza y está permitida la administración de la leche extraída y darla a través de un biberón. En cada caso se estudiará de forma individual. Y después también puede estar contraindicada la lactancia materna en el caso de que la madre tome algunos medicamentos, ¿no? Pero que son los mismos medicamentos que serían en un bebé sano. No por tener una inmunodeficiencia, serían otros medicamentos diferentes. Entonces, si la lactancia materna está indicada y la madre requiere extraerse la leche, es muy importante realizar una correcta conservación y manipulación con la máxima asepsia posible. Por ejemplo, se deben utilizar recipientes estériles y seguros, de cristal o plástico tipo polipropileno, ¿no? Que no sea el típico plástico de las botellas, ¿no? Que este plástico es un plástico de mala calidad y no sería un recipiente correcto para almacenar la leche. La mejor opción para conservar la leche es refrigerada a 4 grados en nevera durante máximo 48 horas. Si no es posible guardarla en la nevera una vez extraída, se puede mantener a temperatura ambiente máximo 8 horas, aunque siempre que tengamos una nevera al lado, es mejor guardarla en nevera y retirarla cuando la necesitemos. En madres que sacan mucha leche y necesitan congelarla, el tiempo de congelación variará según el tipo de congelador que tengamos en casa. Normalmente en domicilio tenemos congeladores y neveras con puertas independientes. En este caso sería máximo 4 meses de conservación. Y si una vez descongelamos la leche materna y nos sobra, podemos guardarla en la nevera máximo 24 horas, ¿vale? Si por lo que sea finalmente el bebé no puede realizar lactancia materna por decisión de los padres o contraindicación médica, pues administraremos leche artificial cada 3-4 horas y siguiendo las pautas del pediatra. Normalmente se empieza con leche de inicio, pero también existen fórmulas especiales con diferentes propiedades como anticólicos, antirregurgitación, sin lactosa, sin glucosa, fórmulas hidrolizadas para los intolerantes a la proteína de vaca, etcétera, ¿no? Según las necesidades de cada niño y previa prescripción médica siempre. En la primera infancia, el equipo de pediatría será el encargado de dar unas pautas y ajustar las edades de incorporación de nuevos alimentos, dependiendo del desarrollo y las características de cada niño. Pero en esta tabla podéis ver la edad de incorporación y duración de los alimentos que se suele seguir durante los primeros 3 años del niño. Las necesidades energéticas y nutricionales están cubiertas por la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida del niño. Y a partir de entonces hay que ir incorporando nuevos alimentos de forma progresiva. En los 6 primeros meses el bebé no necesita beber agua tampoco porque ya bien hidratado con la leche, ¿no? Entonces incorporaremos el agua a partir de los 6 meses y sobre todo los meses calurosos. Por ejemplo, se puede introducir yogur y queso tierno en pequeñas cantidades a partir de los 9 meses. Por ejemplo, en el tema de hortalizas y verduras, hemos de evitar dar al niño espinacas y acelgas antes de los 12 meses, o si el paciente tiene una infección gastrointestinal. En cuanto al pescado, evitaremos el pez espada, el emperador, el cazón, la tintorera y el atún antes de los 3 años por el alto
contenido en mercurio que tienen estos pescados. Y no es necesario añadir azúcar, miel ni edulcorantes, ¿vale? También es importante reducir el consumo de sal, o sea, evitar hasta los 3 años usar la sal y en el caso de que se utilice, siempre que sea sal delgada. Y luego también es aconsejable ofrecer alimentos con texturas diferentes, por ejemplo, triturados, chafados, o también se pueden ofrecer alimentos enteros o a trocitos, ya que permite que el niño pueda comer de forma autónoma con las manos y que disfrute de los diferentes sabores, texturas, colores y olores, ¿no? A esto se le llama alimentación dirigida por el niño o baby-led weaning, no sé si lo habéis escuchado, pero es una técnica que hay que vigilar mucho porque vigilar el riesgo de atragantamiento y también seguir las recomendaciones del pediatra. En el caso de frutas, verduras, legumbres, pasta, arroz, pan, el niño puede comer las cantidades que apetezcan. En cambio, alimentos como la carne, el pescado y el huevo, es importante limitar las cantidades hasta los 3 años, ¿no? Por ejemplo, máximo 30 gramos de carne, 40 gramos de pescado y un huevo pequeño en el primer año de vida y ya después hasta los 3 años, pues por ejemplo las proporciones serían 50 gramos de carne, 70 de pescado y un huevo mediano o grande al día, ¿vale? En esta etapa el proceso de aprendizaje de hábitos alimentarios es muy importante y ayudará a consolidar la adquisición de hábitos saludables para la edad adulta. A partir de los 3 años, la alimentación del niño tiene que ir aproximándose a la del adulto progresivamente y siguiendo una alimentación saludable y adaptándose según la edad. Una alimentación equilibrada implica una aportación adecuada de nutrientes en calidad y cantidad, incluyendo alimentos de todos los grupos alimentarios, hidratos de carbono, grasas y proteínas. Y el 50% de las calorías de la dieta tienen que ser hidratos de carbono. Sin embargo, menos del 30% de la ingesta calórica diaria deben ser alimentos con grasas. Las grasas no saturadas, como por ejemplo las que encontramos en el pescado, en el aguacate, en los frutos secos y en los aceites de girasol y oliva, son preferibles a las grasas saturadas, ¿no? Y a las grasas trans. Las grasas saturadas serían las que están presentes en la carne grasa, la mantequilla, el aceite de palma y de coco, la nata, el queso. Y las grasas trans de todos los tipos, en particular las producidas industrialmente, como las que están presentes en por ejemplo, en las pizzas congeladas, en los pasteles, en las galletas, son las menos recomendadas de todas. Y bueno, en general, estas grasas producidas industrialmente no forman parte de una dieta saludable y se deberían evitar lo máximo posible. Aquí os muestro la pirámide de la alimentación saludable, que ya la habréis visto muchas veces. La forma triangular representa cuál es la frecuencia con la que se han de consumir los diferentes grupos de alimentos. Podemos diferenciar los alimentos de consumo diario, que serían, por ejemplo, los farináceos. En este grupo encontramos el pan, la pasta, el arroz, la patata, la legumbre, que se recomienda consumir estos alimentos 4 o 6 raciones al día. Después tenemos la fruta, que se recomienda tomar 3 raciones al día de fruta, por ejemplo, en el desayuno y en el postre, en uno de los postres de la comida o la cena y en la merienda, sería una idea. Se recomienda comer 2 raciones al día de verdura, que se puede como primer plato de la comida o la cena o como guarnición de un segundo plato. Y es muy importante mantener estas 2 raciones al día de verdura para garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra. Luego, otros alimentos como los lácteos, la leche, el yogur, el queso, se recomienda consumir entre 2 y 3 raciones al día. Y luego tenemos otros alimentos de la parte más arriba de la pirámide, que son alimentos de consumo semanal. Por ejemplo,
La carne, se recomiendan 3-4 raciones de carne a la semana y de estas 3-4 raciones máximo pueden ser 2 de carnes rojas, como la ternera, el buey, el cordero, el caballo. Y luego las más recomendadas son las carnes blancas, ¿no? Que son, por ejemplo, el pollo, el pavo, el conejo. De pescado se recomiendan 3-4 raciones a la semana, tanto pescado azul como blanco. Y de huevos máximo 3-4 raciones a la semana. Y de legumbre, la legumbre es un alimento que es rico tanto en proteínas como en hidratos de carbono y se recomiendan entre 2 y 4 raciones a la semana. Y luego ya arriba de todo de la pirámide tenemos los alimentos de consumo ocasional, que serían, por ejemplo, las bebidas azucaradas, que estas, por ejemplo, se podrían sustituir por tomar agua, ¿no? Que también es muy importante hidratarse bien. Los zumos también están arriba de todo de la pirámide. Los embutidos, las patatas fritas, las golosinas, ¿no? Pues, por ejemplo, las golosinas las podemos sustituir por frutos secos, que no están tan arriba de la pirámide. La bollería, ¿no? Que se puede sustituir por bocadillos, las galletas, las mantequillas. También es muy importante evitar alimentos que contengan mucho sal, como alimentos procesados o la salsa de soja, por ejemplo, que es muy salada. Y si consumimos alimentos salados, es importante consumir alimentos ricos en potasio, como las frutas y las verduras, para contrarrestar un poco el efecto del sodio. Y sobre todo también evitar todo el tema del fast food. También se recomienda que estas comidas se realicen en familia, mínimo una comida al día debería ser en familia, para hacer del momento de la comida un momento de relajación y comunicación familiar, evitando la distracción con pantallas, por ejemplo, viendo la tele. Se recomienda que durante las comidas no se vea la tele para fomentar este vínculo y comunicación con la familia. Y lo ideal para poder seguir todas estas recomendaciones es hacerse un menú semanal para programar con antelación las raciones diarias y distribuirlas de todos los grupos de alimentación y evitar al máximo la improvisación, que a veces nos hace pues, no comer de forma correcta. Y bien, ¿cómo distribuimos las comidas? Es importante repartir las comidas a lo largo del día para evitar estar ratos largos sin comer y ingestas muy abundantes. Lo ideal es realizar entre 5 y 6 comidas al día, 3 comidas principales y de estas 5 comidas, 3 principales y 2 complementarias. Vale, por ejemplo, por la mañana lo primero que haríamos es el primer desayuno en casa, ¿vale? Este desayuno en casa tiene que suponer el 20% del total de la energía diaria, ¿vale? Con lo que con esto os demuestro que es una de las comidas más importantes del día, ¿vale? Tiene que ser un desayuno completo. Un desayuno completo, un ejemplo podría ser un lácteo, leche o yogur, por ejemplo, más un hidrato de carbono, como por ejemplo pan o tostada o cereales, y una fruta, ¿vale? A media mañana, que se puede hacer este segundo desayuno en la escuela o en el trabajo, esta comida supone el 10% del total de la energía de todo el día, ¿vale? Con lo que una estructura para cumplir esto sería, por ejemplo, un bocadillo con un lácteo más una fruta, o por ejemplo, un bocadillo o por ejemplo, un lácteo más una fruta, más frutos secos o pan, ¿vale? Y luego está la comida, que supone el 35% del total de la energía diaria. Siempre tiene que haber una verdura, un farináceo y una proteína, que podría ser carne, pescado, huevo o legumbre, y una fruta. En la merienda se recomendaría lo mismo que a media mañana, ¿vale? Supone un 10%. Un ejemplo sería, por ejemplo, un lácteo más un fruto seco, o por ejemplo, pan o cereales más una fruta, mejor que las galletas, que en la imagen salen unas galletas, mejor evitar las galletas.
y sustituirlas por pan o cereales. Y la cena supone un 25% de la cantidad total diaria. Y la estructura sería la misma que en la comida, ¿no? Una verdura, más un farináceo, más una proteína, más una fruta. Otra duda a veces que tenemos es, ¿no?, la cantidad en los platos, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo, que se llama el plato de Harvard, que muestra las proporciones adecuadas de los grupos de alimentos que deben formar parte de las comidas principales, ¿no?, de la comida y la cena en este caso. Aunque las cantidades pueden variar según la edad y los requerimientos individuales, ahora os voy a mostrar algunos ejemplos para que veáis las cantidades y proporciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una merluza al horno con patatas antes de cocinar y después de cocinar. Por ejemplo, en un niño de 4 o 6 años, ¿no?, este medallón de merluza pues, podría ser más o menos de 80 gramos. Las patatas, pues con una patata pequeña sería suficiente, un tomate sería suficiente y un cuarto de calabacín, ¿no?, para hacernos una idea de las cantidades. Y en un niño ya más mayor, por ejemplo, de 7 a 12 años, el medallón en lugar de 80 gramos podría ya ser de 120 gramos, la patata en lugar de pequeña, una patata mediana, un tomate igual y un cuarto de calabacín. ¿Vale? Un poco para que veáis las cantidades, ¿no?, que nunca sabemos si el niño come mucho o poco. Después, otro ejemplo sería, por ejemplo, este plato de pasta mediterránea con nueces y queso. Por ejemplo, en un niño de 4 o 6 años, pues la cantidad de pasta cruda sería unos 50 gramos, de espinacas unos 150 gramos, 4 tomates cherry y 20 gramos de queso. Y en un niño ya más mayor, pues por ejemplo, 70 gramos de pasta cruda, 150 de espinacas, 4 tomates y 40 gramos de queso. Y en este caso podríamos introducir las nueces, ¿no?, que en un niño de 4 o 6 años no haría falta porque entonces tendría un plato con demasiadas calorías para las necesidades de un niño, pero en un niño más mayor pues podríamos añadir frutos secos. Y bueno, aquí también tenéis un poco el peso aproximado por ración de los alimentos en personas adultas, un poco para saber los gramos normales de una ración normal. Y bien, a veces, como os comentaba antes, pueden ser necesarias algunas modificaciones de la dieta regular, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente tiene una infección intestinal, se recomienda una dieta alta en líquidos, mientras el paciente, por ejemplo, tiene náuseas, vómitos, diarreas o dolor abdominal. Pero también puede haber manifestaciones digestivas secundarias a la medicación o alteraciones de gusto. Entonces, ¿cómo actuaremos según los síntomas que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos náuseas y vómitos, se recomienda fraccionar las comidas, consumir alimentos ricos en carbohidratos y bajos en grasas. Por ejemplo, esto sería consumir pan, arroz, pasta, patata, zanahoria, calabacín, plátano, manzana, sandía, uvas, naranjas, piña, pera, fresas. También se recomienda evitar olores fuertes de alimentos calientes que estimulen más la aparición de los síntomas. En el caso de que una persona tenga anorexia, ¿vale?, que entendemos por anorexia como la falta de apetito producida a veces por algunas infecciones, pues las estrategias para mejorar esto serían, por ejemplo, realizar comidas frecuentes y de poca cantidad, y realizar platos únicos y muy energéticos, ¿no? Por ejemplo, un plato único y energético serían legumbres con arroz, el hummus, el guacamole, mezclar la pasta con verdura y con verdura y carne. O, por ejemplo, hacer una salsa muy energética sería, por ejemplo, si hacemos bechamel, pues añadir frutos secos a la bechamel para hacer la salsa un poco más energética y que la persona tenga que comer menos cantidad, ¿no?
Y luego, en casos de anorexia, hay que limitar la ingesta de líquidos, ya que sacian mucho, ¿no? O sea, hay que hidratarse igual, pero quizás no durante la comida, para no saciar. Y otra recomendación es evitar, para la falta de apetito, que los alimentos que les gustan más y que se comen, que disfrutan comiendo, pues evitar que los coman los días que tienen, por ejemplo, algún tratamiento que lo asocian como a un día malo, ¿no? Que el día malo no coma su comida preferida. Luego, por ejemplo, otro síntoma frecuente en pacientes con inmunodeficiencia es la mucositis, que es la inflamación la mucositis o las aftas orales. La mucositis es la inflamación de la mucosa del tracto gastrointestinal, que puede ser producida, por ejemplo, después de un trasplante. Y las aftas bucales, ¿no? Que son, tanto para la mucositis como para las aftas bucales, se le pueden seguir las mismas pautas. Las aftas bucales son úlceras dolorosas que pueden aparecer en la lengua, encías, paladar, labios, y pueden ir acompañadas de fiebre e inflamación de los ganglios del cuello. Y muchas veces aparecen cuando bajan las defensas o cuando hay alguna infección vírica o hay una falta de vitaminas o, por ejemplo, también en personas con celiaquía. Bueno, y es tanto la mucositis como las aftas orales producen muchas dificultades para comer y pueden tardar varios días o semanas en desaparecer. Entonces, para mejorar esto, se recomienda, por ejemplo, cambiar la textura de los alimentos, evitando alimentos sólidos, ¿no? Pues realizar una dieta semilíquida o triturada para facilitar la dilución. Es mejor consumir alimentos fríos, como por ejemplo helados, y evitar alimentos ácidos o avinagrados que puedan aumentar la sensación de dolor. También se pueden tomar los alimentos con ayuda de una caña, ¿no? Y sobre todo en estos casos es muy importante reforzar todo el tema de la higiene de la boca para evitar sobreinfecciones y que se puedan curar antes. También se puede valorar aplicar miel directamente encima de las aftas o aplicar algún fármaco en gel específico para reducir la progresión, favorecer la cicatrización y aliviar el dolor de las aftas. O incluso a veces también se pueden pautar corticoides tópicos para disminuir la inflamación que produce. Todo esto, ¿no? Los corticoides y los fármacos en gel, siempre previa prescripción médica, no lo haremos por nuestra cuenta. Otro síntoma habitual en las inmunodeficiencias primarias son las diarreas. Para mejorar las diarreas, evitaremos consumir frutas con piel que contienen mucha fibra. Intentaremos reducir el consumo de verduras en este periodo. Los alimentos integrales son alimentos que llevan mucha fibra, ¿no? Todos esos alimentos pues es mejor no consumirlos cuando tenemos diarrea. También evitaremos alimentos flatulentos como la legumbre, el col, reducir el consumo de lácteos, ¿no? Por ejemplo. Y para mejorar la diarrea también es recomendable tomar la comida a temperatura ambiente, que no esté muy caliente la comida. Y sobre todo, muy importante, aumentar la ingesta de líquidos para prevenir la deshidratación. Y luego en pacientes con inmunodeficiencia y diarreas muy crónicas también se puede valorar administrar corticoides, como os comentaba antes, o inmunoglobulina, pero siempre según la valoración del médico. En el caso de estreñimiento, que quizás es algo menos habitual en pacientes con inmunodeficiencia, pero bueno, esto se puede dar en personas sanas y en personas con inmunodeficiencia, sería al revés de la diarrea, ¿no? Aumentar todos aquellos alimentos ricos en fibra, como los cereales integrales, las espinacas, los guisantes, la judía verde, la judía blanca, los garbanzos. Y aumentar también la ingesta de agua. La ingesta de agua siempre es importante, tanto en la diarrea como en el estreñimiento.
Y ahora, bueno, os voy a explicar un poco qué es la dieta antiinflamatoria y cuándo la recomendaríamos, ¿no? Esta dieta está indicada cuando existe una enfermedad inflamatoria intestinal sin brote, luego os explicaré un poco qué es la enfermedad inflamatoria intestinal, pero sobre todo en un proceso que no haya un brote agudo de la enfermedad. Y también está indicada en la enfermedad granulosa crónica. Entonces, ¿qué alimentos son los más recomendados, ¿no? Pues, por ejemplo, alimentos ricos en proteínas de fácil digestión, como por ejemplo el pescado blanco, bacalao, merluza, lenguado, y carnes blancas, como os decía antes, ¿no? Que son el conejo, el pavo y el pollo. También es recomendable consumir alimentos que aumenten las defensas del cuerpo, que estos serían, por ejemplo, el aceite de oliva, el aguacate, que son ricos en vitamina E, fresas y pimiento crudo, que son ricos en vitamina C, la zanahoria, la calabaza y el calabacín, que tienen un alto contenido en betacarotenos y también favorecen la digestión. El ajo, la cebolla y las setas, que son ricos en selenio, y los huevos y el marisco, que son ricos en zinc. Y también hay alimentos con efecto antiinflamatorio como el pescado azul o las nueces, que son ricas en omega 3 y que también son muy recomendables. ¿Y qué alimentos debemos consumir menos? Pues bien, alimentos ricos en grasas saturadas o trans, como las carnes grasas, la bollería, los embutidos, los lácteos enteros, la mantequilla, los platos precocinados, la pastelería, las galletas, ya que tienen un efecto proinflamatorio estos alimentos. Después también consumiremos menos alimentos con alto contenido en fibra, como los cereales integrales, las espinacas, el col o la alcachofa. Luego evitaremos también alimentos que son irritantes para el intestino, como las espinacas, las naranjas, el alcohol, el café. Alimentos flatulentos como las coles, la alcachofa o las bebidas con gas, que pueden producir un exceso de gas intestinal y dar más molestias. También intentaremos evitar alimentos con edulcorantes como el sorbitol, por ejemplo, caramelos o chicles que pueden provocar diarrea si se consumen en altas dosis. Y también reduciremos el consumo de alimentos con lactosa como la leche. En algunos casos, si el tubo digestivo ha quedado dañado por la enfermedad, la lactosa puede provocar diarreas y gases porque el intestino no es capaz de digerirla bien. Ahora os explicaré un poco qué es la dieta sin gluten y cuándo está recomendada, ¿no? Que está indicada en pacientes, por ejemplo, con déficit de IgA y celiaquía, que en estos casos la dieta sin gluten responde muy bien a la enfermedad. Sin embargo, en pacientes, por ejemplo, con inmunodeficiencia común variable que tienen celiaquía, a veces la dieta no responde tan bien, ¿no? Pero bueno, una dieta, el gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de cereales como el trigo, la espelta, la cebada, el centeno y derivados de algunas variedades de la avena. El gluten carece de valor nutricional, pero tiene un alto valor tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Que es el responsable de dar la elasticidad de la masa de harina y confiere consistencia esponjosa en los panes y las masas horneadas, ¿vale? Una dieta sin gluten no debe iniciarse antes de tener el diagnóstico por un especialista, ya que puede dificultar el diagnóstico de la enfermedad. Y para llevar una correcta dieta sin gluten, se aconseja tener en cuenta los siguientes puntos. Es recomendable consumir productos naturales o genéricos, es decir, los que son libres de gluten por naturaleza. No se recomienda consumir productos a granel, ya que son productos que tienen mayor riesgo de haber sufrido contaminación cruzada. No se deben consumir productos etiquetados con la declaración muy bajo en gluten, ya que estos productos pueden
contienen normalmente entre 20 y 100 partes por millón de gluten y no son aptos para personas celíacas, aunque a veces en los envasados pongan que sí. Según los expertos no están indicados. Y así que solo se han de consumir productos que mencionen especialmente sin gluten. El bajo contenido de gluten no sirve. También se debe extremar la precaución, ¿no? Cuando una persona que necesita dieta sin gluten vaya a comer a restaurantes y comedores, ¿no? Por el riesgo de contaminación. Y es muy importante también en las personas celíacas vigilar con los rebozados, ¿no? Por ejemplo, en aquellos domicilios en los que haya un miembro celíaco, se recomienda eliminar las harinas de trigo en toda la casa y el pan rallado con gluten y siempre utilizar harinas sin gluten, ¿no? De este modo, los alimentos cocinados en la misma sartén, ¿no? Pues, por ejemplo, podrían ser consumidos para todos, incluyendo a la persona celíaca que vive en la misma casa. Bueno, después voy a acelerar un poco, que llevo bastante rato. La dieta con baja carga bacteriana está indicada sobre todo en el post-trasplante inmediato, ¿vale? Una dieta baja en bacterias excluye alimentos que son más propensos a contener bacterias o otros microorganismos causantes de infecciones. Las bacterias y otros microorganismos dañinos son los más propensos a estar presentes en alimentos crudos o frescos, ¿no? Que son los alimentos que intentaremos evitar. Por eso debemos cocinar perfectamente los alimentos para destruir los microorganismos. Por ejemplo, las verduras frescas se deben cocer hasta que estén tiernas, las carnes hasta que estén bien cocidas y los huevos cocerlos hasta que la yema esté firme. Algunos productos alimenticios como la leche se tratan con un método que supongo que todos conocéis, que es la pasteurización, que consiste en exponer brevemente los alimentos a una calor muy alta que elimina cualquier bacteria sin llegar a cocer el alimento. Y bueno, se pueden consumir todos estos alimentos que veis aquí, ¿no? Y en rojo los alimentos menos recomendados. Paso la diapositiva rápida que me estoy excediendo de tiempo. Luego hay una recomendación específica para aquellos pacientes con síndrome de hiperigenia, que son personas susceptibles a tener infecciones oportunistas, como por ejemplo la producida por un protozoo que se llama Cryptosporidium, que puede causar infecciones en la zona intestinal y enfermedad grave del hígado. Y para evitar este tipo de infección intestinal, en estos pacientes siempre se recomienda consumir agua hervida o filtrada. El agua embotellada puede no ser segura y evitar productos no pasteurizados. Y bueno, como primera opción siempre se recomienda seguir unas pautas dietéticas, pero en ocasiones es necesario realizar un soporte nutricional cuando una persona no puede alimentarse adecuadamente o una persona presenta un déficit que no llega a corregirse y existe un riesgo de desnutrición. Siempre se realizará soporte nutricional después de una valoración y prescripción médica. No se debe ir a la farmacia a comprar batidos sin prescripción médica. Entonces, el soporte nutricional es fundamental en personas, por ejemplo, en espera de trasplante o después del trasplante, o por ejemplo en personas con una inmunodeficiencia común variable con crónica digestiva. Consideramos soporte nutricional complementos alimentarios, ¿no? Como podrían ser la fibra dietética, ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas como la vitamina D, la vitamina B12, el hierro, los probióticos, prebióticos, también se considera un complemento alimentario, pero que no hay evidencia científica o sea, no son seguros en pacientes con inmunodeficiencia, no hay evidencia científica que demuestre que son seguros para las personas con inmunodeficiencia, y luego tampoco hay evidencia científica suficiente para que los pacientes con inmunodeficiencia tomen suplementos de hierbas o botánicos, ¿vale? O sea que no, por nuestra cuenta no podemos consumir ni probióticos ni suplementos de hierbas.
Luego, consideramos por soporte nutricional nutrición enteral. Entendemos por nutrición enteral todos aquellos batidos nutricionales diseñados para que tengan más calorías o algún nutriente determinado. Se pueden administrar por boca o por sonda y están indicados cuando el tracto gastrointestinal es funcionante, pero hay problemas en la ingesta o de devolución y no se consumen los alimentos necesarios. Y luego está la nutrición parenteral, que es la administración de nutrientes por una vena, que está indicada en personas muy desnutridas y que no pueden tomar los batidos de forma integral. Por ejemplo, en un paciente post-trasplantado con un H intestinal o en casos de sepsis o en casos de una mucositis muy grave que no pueden ingerir alimentos por boca, en algunos casos graves de enfermedad inflamatoria intestinal o en casos de mala absorción de los alimentos. Por lo tanto, algunas de las manifestaciones clínicas de personas con inmunodeficiencia primaria que pueden dar lugar a esta desnutrición son, por ejemplo, personas con disfagia, enfermedad inflamatoria intestinal o trasplantes o personas que necesitan un trasplante. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones específicas de la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿No? Si es una enfermedad de Crohn y están en fase activa de la enfermedad, la primera opción es iniciar nutrición enteral exclusiva, es decir, alimentarse solo por batidos, no comida normal como lo que os he explicado antes. Sin embargo, en caso de colitis ulcerosa, se recomienda introducir nutrición enteral más una dieta suave y de fácil digestión y baja en fibra y corticoides, y limitar el consumo de la lactosa sin empeorar la diarrea. En el caso de que esta enfermedad no cursa con brotes de actividad y de remisión, ¿no? Pues cuando estamos en fase de brote activo, esta es nutrición enteral, y cuando estamos en fase de remisión, que es la mayoría del tiempo, ¿no? Se puede hacer una nutrición enteral parcial, ¿no? Compaginada con una dieta equilibrada, o solo dieta variada equilibrada, según la tolerancia de cada paciente. Y si hay algún déficit, hay alguna anemia por alguna anemia por déficit de hierro o vitamina B12, ¿no? Pues se complementará con los complementos alimentarios que os comentaba antes. Y está demostrado que la nutrición enteral, es decir, la nutrición a través de batidos calóricos, contribuye a reducir la actividad inflamatoria y mejora la situación nutricional. Vale, voy a ir rápido porque veo que se me ha hecho un poco tarde. Vale, luego tenemos recomendaciones en la disfagia, ¿no? La disfagia es muy habitual en pacientes, por ejemplo, con ataxia telangiectasia o con síndrome de George, puede ser una manifestación habitual. En este caso, si tiene la disfagia puede ser disfagia a líquidos y a sólidos o a ambas, líquidos y sólidos. Si hay una disfagia a líquidos, se evitarán evitar consumir alimentos líquidos y se usarán espesantes para los líquidos. En caso de disfagia a sólidos, se administrarán los alimentos triturados, y en caso de una disfagia muy severa, se realizará nutrición enteral por sonda. Es muy importante en estos pacientes hacer una estimulación sensoriomotriz y terapia con logopeda para mejorar la disfagia. Y luego las recomendaciones en el trasplantado, ¿no? Pues en el post-trasplantado inmediato, que es cuando tienen los niveles de neutrófilos más bajos, se recomienda hacer una dieta de baja carga bacteriana, como os comentaba antes. Y en el post-trasplante, ¿no? Que ya no es inmediato, pues ir haciendo una dieta progresiva según tolerancia y valorar los niveles de neutrófilos para progresar de dieta de baja carga bacteriana a progresar a una dieta normal. Y es muy importante evitar, sobre todo si la persona está en tratamiento con ciclosporina o tacrolimus después del trasplante, evitar el zumo de pomelo, de kiwi o de limón, ¿vale? Porque interfiere con los inmunosupresores. Y en caso de que el paciente haga una enfermedad, en el caso de que el paciente
haga una enfermedad de infecto contra el huésped gastrointestinal, se realizarán estos diferentes pasos. Primero se hará reposo intestinal con dieta absoluta y nutrición parenteral por vena. En una segunda fase, alimentos líquidos con bajo contenido en residuos y de poca cantidad, y nutrición parenteral si es necesaria. En una tercera fase se añadirán alimentos sólidos con bajo contenido en residuos, y en una cuarta fase, dieta normal según tolerancia. Entonces, como conclusión, ¿por qué os he explicado todo esto? Porque si seguimos una alimentación saludable y adaptada según las manifestaciones clínicas de cada uno, la enfermedad evolucionará mejor y se podrán realizar tratamientos curativos como el trasplante de progenitores hematopoíticos con más éxito. Y bueno, esto es todo. Espero que no os haya hecho muy pesado. Perdonad, pero es que al yo solo ver la pantalla del PowerPoint se me ha hecho muy difícil poder hacer una buena comunicación, ¿eh? Porque pensar que yo solo veía la pantalla de la presentación y no ver vuestras caras, pues bueno, hace hacer esto un poco más frío, ¿no? Bueno, muchas gracias, Aida. Ha estado genial. Te agradecemos tu tiempo, tu dedicación y todo lo que nos has enseñado. Te queríamos hacer, bueno, si ahora tenéis alguna pregunta, te la hacemos en directo. Cristina nos pregunta, si en la higiene personal, cuando has hablado de enjuagues bucales, si Sí. son recomendables los enjuagues bucales, y en ese caso, si lo fueran, si son mejor con alcohol, sin alcohol. Vale. En el caso de hacer enjuagues bucales, mejor sin alcohol, sobre todo en niños. Y sí que se pueden realizar, pero no hace falta hacerlo cada día, ¿no? Porque también destruyen mucha flora que puede ser bacteriana, que puede ser buena. Entonces, se pueden utilizar, pero no de forma habitual y mejor sin alcohol. Vale, de acuerdo. Mira, Susana nos pregunta si los batidos sustitutivos de las comidas aportan los nutrientes necesarios o son perjudiciales. Los batidos sustitutivos. Sí, los ¿Si batidos aportan los nutrientes necesarios o son perjudiciales? Vale, los batidos siempre se tienen que tomar previa prescripción médica, ¿vale? No podemos ir a la farmacia y comprarlos si el médico no nos los ha indicado. Cuando están indicados, aportan todos los nutrientes necesarios para poder solo alimentarse de eso, ¿no? Depende del caso de cada persona, se valorará hacer una dieta exclusiva con batidos o se valorará hacer una alimentación mixta con batidos y comida normal. Pero sí, en los casos de que se hace nutrición enteral exclusiva, aporta todos los nutrientes y calorías necesarias. Vale. Yo te quería hacer otra consulta. El queso pasteurizado, he visto que solo lo indicas para neutropenia grave y post-trasplante. O sea, que una persona con una inmunodeficiencia primaria normal puede tomar un queso sin pasteurizar de manera normal. A ver, en principio todo lo que no es pasteurizado deberíamos evitar en las inmunodeficiencias primarias, ¿no? Para evitar el riesgo de infecciones. Pero sí que es verdad que sobre todo esto está indicado en pacientes con más riesgo, ¿no? Como un post-trasplante o pacientes con las defensas muy bajas. Entonces, quizás en un paciente con una inmunodeficiencia que no está en ninguno de estos casos, es un producto que se puede consumir, pero quizás no es el más recomendable. De acuerdo. Me preguntan, Cristina pregunta, en cuanto a los alimentos, ¿es recomendable la congelación de todo tipo de pescados o alguno de ellos es mejor tomarlos frescos? Mejor siempre congelado. Comprarlo fresco, pero congelarlo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o alguna duda. Veo que no, que de momento no. Si
Sí, mira, Paula dice, hola, le han recetado un suplemento de hierro a mi hijo y recomendado no dárselo con leche. ¿Debo dárselo también alejado de la lactancia materna? A ver, el hierro normalmente se recomienda tomar en ayunas porque se absorbe mejor, ¿vale? Pero no es obligatorio, simplemente es porque se absorbe menos y sobre todo con la leche. Entonces, pues lo ideal es darlo alejado de las comidas, pero no pasa nada por tomarlo con una comida, ¿vale? Lo único que se absorberá mejor si se toma en ayunas. Vale, de En acuerdo. ayunas me refiero a, no en ayunas de 6 horas, sino separado de la comida. Vale. Si no hay ninguna pregunta más, nos despediríamos. Deciros que, sobre todo, muchas gracias a Saida, ha estado genial, y gracias también a Takeda por su colaboración, que ha querido colaborar con nosotros. Recordaros que de aquí a un mes, el 17 de noviembre, tenemos la próxima cita, que será en fisioterapia en problemas respiratorios crónicos, en pacientes con inmunodeficiencias primarias, y os esperamos. Y de nuevo, Saida, mil gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Espero que no se os haya hecho muy pesado, pero es que es un tema muy complejo que requiere mucho tiempo y bueno, espero que os haya sido útil. Sí, ya hemos tomado notas, yo al menos, de algunas cosas. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Adiós.